Para las personas que estamos especialmente en la cancha, que ya todos estamos en Estados Unidos, ya todos estamos invirtiendo en Estados Unidos. Osvaldo llegó a Estados Unidos, no tiene papeles, empecé a invertir en bienes raíces, comprando, tengo un par de propiedades por aquí, por acá. ¿Cuáles son opciones para conseguir ya sea una visa o un green card? Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Información muy, muy importante. Como digo, como dice Víctor, tomen nota. Esto es importante. Yo siempre estoy tomando nota porque la mente es bastante frágil. Luego nos olvidamos de las cosas y es muy importante tomar notas. Entonces, Víctor, una de las cosas que tú haces, como dices, cuando alguien viene a ti, tú les creas un plan para seguir ese plan paso a paso para llegar a su objetivo. Ese es uno, ¿verdad? Ahora, para las personas que estamos especialmente en la cancha, que ya todos estamos en Estados Unidos, ya todos estamos invirtiendo en Estados Unidos, ¿cuáles son las posibilidades para nosotros? Osvaldo llegó a Estados Unidos, no tiene papeles, empecé a invertir en bienes raíces, comprando, tengo un par de propiedades por aquí, por acá. ¿Cuáles son nuestras, cómo te digo, nuestras Opciones. posibilidades para conseguir opciones para conseguir ya sea una visa o un green card? Bueno, siempre en Latinoamérica, cuando las personas vienen de Latinoamérica, lo primero que uno hace es evaluar del país del que vienen, cuál es la situación de ese país, entender si hay un riesgo país, si la persona tiene algún miedo de estar en ese país, de volver, y esa es otra de las opciones que muy frecuentadas, que es obviamente la figura del asilo, ¿ok? El asilo es una figura que se utiliza mucho con simplemente explicar que la persona tiene algún miedo de estar en su país o de volver a su país. El asilo abre muchas oportunidades porque la persona al cabo de unos 5 meses la solicitud ya va a poder aplicar a un permiso de trabajo, tanto él como su esposa o esposo e hijos menores de 21 años, etcétera. Entonces eso es algo que hay que evaluar. A nosotros nos llegan semanalmente personas de todas partes de Latinoamérica y cuando uno se sienta a entender su situación, uno entiende que tienen miedo, ¿no? Y el miedo varía dependiendo de algo que uno puede considerar. Dije, dependiendo del aporte que dar de manera inmediata, tal vez una visa de inversionista. A veces nos llegan personas que ya tienen negocio. Esta no te la he dicho, Osvaldo, anota allí, que yo sé que a ti te gusta aprender y anotar la visa L1, L de Luis, -1. Esta es una visa muy interesante y esta visa sí puede llevar a la residencia. Esta visa es una transferencia de personal ejecutivo o gerencial o alguien que tenga un conocimiento especializado de un negocio en Latinoamérica a un negocio en Estados Unidos que tenga relación. Te lo explico en palabras sencillas. A veces nos llegan personas que tienen negocios en Latinoamérica y que ahora entonces quieren venir a Estados Unidos y crean una compañía nueva. Si hay vínculo, si hay relación entre la compañía del extranjero y la compañía de Estados Unidos, y la relación puede ser de dos maneras, muy sencillo para que me entiendan. En una coinciden los accionistas de la empresa en el extranjero y de la empresa en los Estados Unidos, o los dueños, y en otras simplemente las compañías son subsidiarias una de la otra. Digamos que la compañía en Bolivia es dueña de la compañía en Estados Unidos o viceversa. O sea, hay dos maneras de relacionarla. Una persona tiene negocios en sus países y monta otro negocio en Estados Unidos, que no tiene que ser en el mismo rubro. A lo mejor en sus países tenía un negocio de, no sé, de distribución de productos alimentarios y ahora va a hacer otro negocio que tiene que ver con raíces. Si los negocios, como repito, ejecutivo en el extranjero a que ahora trabaje y maneje los Estados Unidos. Entonces, otras opciones, te repito,
hay muchas cosas que uno tiene que considerar. Esa es una opción. Está siempre, como les dije, la visa de profesionales. Siempre yo tomo en consideración la certificación laboral. Ya saben, para la certificación laboral eh, deben, deben tener el apoyo de un empleador. Y esto es muy importante, que quiero que trabajar con el empleador mientras se hace el proceso de la certificación laboral. Que la gente dice, ay, pero es que yo voy a estar amarrada ahí si en realidad yo estoy manejando mi negocio. No, tú puedes manejar tu negocio, desarrollar tu negocio en la certificación laboral. Cuando mi amigo me hizo mi proceso de certificación laboral, yo todavía trabajaba con la empresa que estaba en proceso de quiebra. ¿Ok? Quiero que ustedes entiendan que el proceso puede ir caminando cuando uno todavía está empleado con otro negocio o manejando su propio negocio. ¿Ok? Entonces evaluamos eso, si conocen a alguien, si tienen relación con alguna empresa, evaluamos si tiene título universitario, si no tiene, evaluamos si su experiencia pudiera ser para interés nacional. A veces, Osvaldo, me tengo que poner creativo y tomar medidas o acciones que nos den tiempo. Por ejemplo, si alguien entra y simplemente este proceso de anunciarse, de hecho, ayer mandamos una solicitud de unos clientes en Houston, una opción es pedir un cambio de estatus a estudiante, por ejemplo. Entonces, que lo pida pida la esposa. Entonces, ese cambio de estatus hoy está tardando un montón de meses en que lo aprueben. Entonces, están legales mientras se apruebe el cambio de estatus. O sea, que hay gané un año para montar el negocio, para abrir la empresa, para financiarla, para invertir en las bienes raíces. Entonces, gana tiempo legal después de que salga, por ejemplo, el cambio de estatus a estudiante. Entonces, la persona estudia por un tiempito y después uno hace el cambio al otro tipo de visado. O sea, siempre hay estrategias que se pueden analizar y tomar en. Si ya está aquí, pasó tiempo y tiene un estatus legal y no ha alcanzado un estatus legal, no se me tranquen pensar que se van a quedar así el resto de la vida. Por peticiones familiares, por ejemplo. Siempre hay opciones. El gobierno ha aprobado recientemente protecciones temporales a otros países, entre ellos los venezolanos. Siempre hay opciones de certificación laboral. He llevado, Osvaldo, personas, les doy ejemplo, por ejemplo, de colombianos que no tienen un TPS, que han tenido solamente una solicitud de asilo, que nunca los han llamado porque sabemos que el sistema está colapsado, y les he sacado un interés nacional. ¿Ok? Por ejemplo, hicimos un piloto hace mucho y interés nacional, estando en los Estados Unidos, solamente con el asilo pendiente, hemos conseguido que nos den la residencia para ese señor dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Es decir, que brincó de tener nada, un asilo pendiente, porque está pendiente. Cuando digo es nada, porque no tiene nada, solamente está pendiente, esperando que lo llamen, a una residencia nacional. Hicimos no hace mucho un señor matemático mayor, no hace mucho hicimos un de voleibol, un señor mayor también. Entonces, hay opciones para que lo que hicimos en nuestros países nos ayuden a poder hacernos. Les decía, cuando se interrumpió, hubo una pequeña interrupción y mucha atención, les decía, si una tiene título universitario en nuestros países, no menosprecien esos títulos universitarios. Por solo 85 hay compañías en los Estados Unidos que nos hacen una evaluación académica de títulos, nos dicen, el de la señora Margarita, por ejemplo, ese título equivale a un título D. Y yo con eso, por ejemplo, me tengo bases para hacer una visa o una solicitud de visa de profesionales. O sea que lo que hicimos en el pasado, nuestra experiencia, me llegan, por ejemplo, técnicos electricistas, técnicos en aire acondicionado,
Eso era lo que hacía en nuestros países. Bueno, imagínense la necesidad de gente con esa experiencia que hay en los Estados Unidos. Hay compañías que se mueren por ayudar a personas que tengan eso. Entonces, hay que pensar en cómo pueden ayudar a nosotros y, como les dije al principio, cómo. Recuerden el ejemplo que les di de Utah. Una persona que no tenía estatus, tenía su empresa y ayudó con un negocio de jardinería a un cliente a hacerse residente en los Estados Unidos. Entonces, opciones hay. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen asilo en corte, son cubanos, los cubanos tienen un tratamiento especial. Lamentablemente hoy en día, si no entraron de manera legal, entonces tienen que trabajar ese caso en corte, deben buscar un abogado que esté licenciado para fin. Solo los abogados podemos dar recomendaciones legales. Yo me tomo muy en serio mis consultas y a veces me sorprendo de las cosas que les dicen a las personas. De hecho, les voy a decir esto, Waldo, te vas a reír, y es verdad, lo que te voy a decir, lo tengo, es mío, no me lo pueden quitar. Yo tengo un dominio en internet que se llama amimedijeron.com, porque todos los días a mí me dicen alguien, abogado, es que a mí me dijeron, es que a mí me dijeron, a mí me dijeron. El que le dijo y no está licenciado no es responsable por lo que le pueda pasar a usted a futuro. Tengo el contenido que estoy elaborando, pero eventualmente van a ver esa página con todo lo que a mí me dicen todos los días. A mí me dijeron, a mí me dijeron. Busquen siempre personas licenciadas, busquen siempre personas honestas, busquen siempre personas capacitadas, y creen que opciones como las hubo para mí, y como yo trato de dar, me fui a hablar con un abogado muy, muy americano y no me dio ni la mitad de las opciones. Y yo le digo, no, porque es que los latinos vivimos de buscar opciones. Entonces uno no se puede cerrar a simplemente pensar lo que es común o lo que es tradicional. Hay opciones y hay muchas opciones. Y obviamente al hacernos legales en los Estados Unidos, después se abren las oportunidades para hacer muchos más negocios.